Ahora quiero presentar a César Vivas Mallaruelo, del estudio Vivas Arquitectos, fundado por él junto a Cristian Vivas Millaruelo, en Barcelona en 2006. Ha desarrollado varias líneas de especialización en los últimos años gracias a una manera de abordar sus proyectos basada en la investigación para poder así dar solución a cada situación planteada y hacerlo siempre con el objetivo de garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental. El uso de los sistemas industrializados con proyectos ordenados, modulares, pensados para dar la mejor respuesta a las necesidades programáticas, caracterizan los proyectos de estos últimos años. Nos va a presentar una serie de proyectos industrializados desarrollados a raíz de unos concursos públicos de vivienda social que, como estábamos ya escuchando anteriormente, es uno de los motores para poder avanzar y lanzarnos hacia esta industrialización y abrirnos camino en esta nueva vía. Hayan trabajado tanto en Barcelona como en Mallorca, explicando las diferentes también modalidades de licitación como los distintos sistemas constructivos planteados. Gracias, César. Hola. Hola. Gracias por la invitación. Bueno, como han dicho, explicaré una serie de proyectos que hemos ido redactando y construyendo siempre a raíz de concursos públicos. Unos de ellos convocados por el Instituto Balear de la Vivienda, el IBAVI, y otros por el Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona. Voy a tocar muchos temas y repetir muchos temas que ya han ido saliendo a lo largo de esta mañana, pero bueno, veremos ahora casos reales y, bueno, virtudes o defectos, e intentaré también dar como algunas recomendaciones finales. Ambas administraciones están fomentando el parque público de vivienda bajo la premisa de afrontar la emergencia habitacional y la climática. Y son dos modelos diferentes, sobre todo porque uno de ellos viene marcado por la condición de insularidad que dificulta la implantación de la construcción, ¿no? En el caso de Mallorca y de Baleares. El modelo balear plantea recuperar, actualizar y adaptar el patrimonio cultural a las necesidades contemporáneas, y el modelo barcelonés apuesta claramente por procesos industrializados de construcción. En el caso de IBAVI, se plantea un modelo de investigación y desarrollo que prioriza el confort desde criterios pasivos para reducir la demanda energética, usa materiales de baja huella de CO2, preferentemente locales, de kilómetro cero, se ha comentado antes, e incorpora, muy importante también, la identidad y la calidad espacial, incluso la perspectiva de género en el diseño de los proyectos. Como respuesta a estas dificultades que se han encontrado, ¿no?, que genera la insularidad, tanto a nivel de implantación del modelo de industrialización como todo el tema de transporte, ¿no?, de materiales que vienen de fuera, IBAVI lo que ha hecho es recurrir al mapa de recursos locales de las islas, y para ello además ha definido todo un catálogo de materiales de las Islas Baleares. Entonces, se han llevado a cabo, la verdad, bastantes proyectos con propuestas desde reutilización en base a minería urbana, el uso de bloques de tierra comprimida, que es un proyecto que explicaré, como no la madera, la piedra de marés, es una piedra caliza local, o incluso el uso de la alga posidonia oceánica como aislamiento, ¿no? En todos estos casos, la estructura y la tipología de vivienda surgen de las capacidades mecánicas de los materiales, que en este caso son mucho más frágiles. Y esto hace que se ponga en relación la variable ambiental, pero también con la ciudad, el paisaje, el programa, la volumetría y el espacio. Entonces, el primer proyecto que explicaré son en realidad dos proyectos, son un bloque de este bloque que veis de planta baja más 4 y otro más pequeño, 30 y 8 viviendas, un total de unos 3.000 metros cuadrados, ubicado en un barrio periférico de la ciudad de Palma. Aquí podéis ver, ¿no?, el edificio en L, que es el de 30 viviendas, y uno más pequeñito de 8. No me voy a detener mucho en explicar la propuesta arquitectónica. Veréis que todos los proyectos son muy parecidos y siguen un poco los mismos criterios, pero por explicar brevemente, nosotros ponemos mucho énfasis en que haya una interacción social dentro de estos edificios. O sea, nos preocupa muchísimo el gradiente que establecemos entre lo público y lo privado, entre el barrio, la comunidad y la vivienda. Entonces, la mayoría de nuestros proyectos se accede al edificio a través de un pasaje que te lleva normalmente a un patio interior,
se comunica a través de unos núcleos de escalera que normalmente son abiertos y que no son meramente una escalera, sino que a la vez son también lugares de encuentro, y a través de unas pasarelas abiertas siempre dan acceso a las viviendas que a su vez tienen un espacio previo o un espacio intermedio, que puede ser una terraza previa o puede ser una galería. Bueno, aquí simplemente podéis ver las secciones de los dos edificios. En el caso del edificio más grande hay un aparcamiento, tanto en planta parking como en una parte parcial de la planta baja. Esta sería un poco la tipología de vivienda tipo de 2 habitaciones de 60 metros cuadrados. Siempre trabajamos con crujías de entre 3 metros y medio, que es un módulo que nos funciona muy bien tanto a la hora de establecer unas estancias equivalentes, o sea, planteamos siempre como un modelo de vivienda desjerarquizada, donde es una suma de estancias equivalentes y todas están en torno siempre a los 10, 11, 12 metros cuadrados. Y en este caso pues, nos permite trabajar con un sistema de estructura murario, que es de bloque de tierra comprimida, como he dicho antes, y forjados de madera. Entonces, bueno, podéis ver que siempre hay una pieza intermedia de baño y esta otra pieza que es un poco la galería de acceso. Una galería de acceso que, además de ser un filtro de privacidad a la vivienda, pues funciona como un captador en invierno o también puede ser como un espacio tampón, ¿no? Aquí podéis ver un poco cuál es la tipología constructiva. Este no es un caso, digamos, de industrialización en sí. O sea, sí que hemos cogido un bloque de tierra comprimida, lo que es el tapial de toda la vida, y con tierra cruda se garantiza una calidad, ¿no? Una geometría y un curado de las piezas, son de gran formato. Y luego la madera sí que venía precortada, pero se preensamblan en obra y estos módulos son los que luego se colocan, ¿no? Directamente en obra. Claro, en Baleares se promovía mucho el uso de la piedra local del marés. Evidentemente no íbamos a hacer un edificio con piedra caliza de planta baja más 4, ¿no? Lo hicimos con bloque de tierra comprimida, además reformulamos un poco la composición de cal, con más cal para que tuviese más resistencia. Y tenemos un ejemplo en Ibiza. Se había realizado un proyecto en Ibiza con un bloque mucho más pequeño, pero claro, la empresa Fetdeterra, que es de Lérida, de Cataluña, o sea, fabricaba los bloques allí y se trasladaban en barco a Ibiza. Esto a nosotros nos parecía un poco un contrasentido, ¿no? Y entonces ya durante la fase de concurso lo que hicimos fue buscar pequeñas empresas de prefabricación en la isla de Mallorca que estuviesen dispuestas a fabricar o que tuviesen la capacidad de fabricar estos bloques en Mallorca. Así que adquirimos un compromiso tanto por parte de Fetdeterra, que fabrica los bloques de tierra comprimida, como de un prefabricador de pavimentos de hormigón. Adquirimos el compromiso en fase de concurso de que fuesen a ejecutarlo en la isla y así lo hicimos. Aquí podemos ver un poco fases de montaje, o sea, son bloques de cierto tamaño, pero fácilmente manipulables por un operario con medios auxiliares. Y al fondo podéis ver los dinteles, los hacíamos mediante piezas con un arco plano o arco adintelado. Esto es un poco ya fotos del edificio acabado. Reproducimos muchísimo la arquitectura, digamos, vernácula o tradicional del lugar. O sea, estas son las persianas típicas mallorquinas, con el mismo color. Y, en cierta manera, este bloque de tierra comprimida se asemeja muchísimo a la piedra caliza local, incluso por los áridos que se utilizaron en su producción. Como podéis ver, los acabados son muy, muy, muy básicos. O sea, a día de hoy lo que nos encontramos es que construir de esta manera sigue siendo más caro que construir en hormigón. O sea, no es competitivo. Por lo tanto, para poder compensar esto, fomentado y promovido incluso por el IBABI, lo que hacemos es despojar completamente a la vivienda de acabados, de aplacados, de falsos techos, de cualquier tipo de revestimiento. Las instalaciones son vistas en superficie. La cocina, como podéis ver, es una encimera con un fregadero y poco más. O sea, al final será el inquilino quien acabe completando la cocina. Pero de esta manera podemos llegar a compensar costes. Pero esto además nos permite aprovechar las cualidades de este material. O sea, el bloque de tierra tiene mucha inercia, lo cual regula la temperatura interior, pero también tiene unas calidades higroscópicas muy buenas, regula la humedad del interior. Y lo mismo con la madera, ¿no? El pavimento, por ejemplo, es la propia capa de compresión de hormigón, simplemente pulida, que también nos da cierta inercia, ¿no? Y para que os hagáis un poco una idea, os pondré un breve vídeo de unos 3 minutos.
Vale. Bueno, como os he dicho, intentamos compensar el tema de los costes, pero aún así ha sido una obra muy complicada. Incluso durante el proceso una de las constructoras renunció y tuvo que entrar otra constructora. Ha sido un proyecto muy interesante, pero muy complejo en todos los sentidos. Actualmente estamos realizando otro proyecto también para el IBABI, está en fase de básico. Es un proyecto mucho más pequeño de 10 viviendas en un pequeño pueblo, Sensellas, en el centro de Mallorca. Y aquí, bueno, hemos intentado ir un paso más allá, pero en cuanto a simplificarlo para que realmente entre en coste. Aquí la tipología de vivienda sí que es mucho más radical con esta idea de la desjerarquización. O sea, como podéis ver, es una matriz tal cual de habitaciones, de estancias, de 3,5 por 3,5. Tenemos una planta sótano de parking y planta baja más 2. Aquí podéis ver, ¿no? Las estancias principales son 3, una inicial, una habitación, comedor central, salón y medios módulos que son los que nos dan la cocina y el baño. Pero en este caso lo que hemos hecho es plantear un bloque perforado cerámico, mismos forjados de madera, todos mismos acabados, pero es un bloque perforado de cerámico rellenado de arena. Claro, todo esto que lleva es que estamos haciendo como soluciones que son algo innovadoras, pero nos acompaña siempre de la mano IBABI en este sentido y tenemos que hacer siempre como muchos ensayos para comprobar realmente el funcionamiento a nivel acústico y térmico de estos elementos. Incluso también hay que hacer cierta didáctica con los futuros usuarios, ¿no? Porque a un usuario que les das estas viviendas, de entrada la sensación que tiene es que el edificio no está acabado o que su vivienda no está acabada, ¿no? Y bueno, esto hay que ir trabajándolo, pero luego también incluso en los contratos de arrendamiento se dan indicaciones como que no tienen que pintar o con qué pinturas tienen que pintar este ladrillo precisamente para que no sea impermeable y no pierda sus cualidades, ¿no? Bueno, estos son los dos ejemplos que os quería explicar del IBABI y ahora pasaré a explicar 3 proyectos que hemos hecho para el Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? Aquí el Ayuntamiento de Barcelona lo que está haciendo es que está proponiendo como un modelo de gestión que facilita la relación entre industriales y proyectistas. Y para esto, en el 2021 aproximadamente, convocó un concurso, varios concursos, unas 6 promociones, si no recuerdo mal, de proyecto y obra industrializada. Con el fin, evidentemente, de reducir plazos de construcción, garantizar mayor calidad y minimizar el impacto asociado a la producción de los materiales. Ahora, para esto se definía en el pliego una serie de criterios a valorar, unos criterios subjetivos y unos criterios objetivos. Aquí, curiosamente, se valoraban menos los criterios subjetivos y más los objetivos. Es decir, 35 puntos sobre 100 era la elaboración de la propuesta arquitectónica y 65 puntos sobre 100 criterios objetivos, que eran la reducción del plazo de ejecución, la oferta económica, la oferta de mantenimiento posterior y un tema importante, bastante novedoso, la reducción del impacto ambiental, ¿no? de los materiales. Entonces, aquí, con la colaboración del Instituto Tecnológico de la Construcción, se contemplaba el cálculo de 4 parámetros: las emisiones de CO2, el coste energético, la generación de residuos y el contenido de materia prima proveniente de reciclaje. Pero estos 4 parámetros eran únicamente de los elementos verticales y horizontales de la estructura y de la fachada. Es decir, no nos estaban pidiendo el cálculo de todo el edificio, sino de los elementos como más representativos. Y bueno, la verdad es que la convocatoria tuvo mucho éxito, se presentaron muchas propuestas y destacaban sobre todo sistemas de madera de celete, módulos prefabricados de hormigón o entramados metálicos. Explicaré primero el edificio de Casernas, en el barrio de Sant Andreu. Son 56 viviendas. Es un edificio, un volumen muy compacto, pero con mucha profundidad, así que aquí propusimos como perforarlo con 3 patios para garantizar ventilación e iluminación natural de todas las estancias. Como podéis ver, se repite un poco esta idea de modulación, ¿no? y de desjerarquización de las estancias. Aquí había un equipamiento en planta baja y no realizamos el parking porque hay una normativa actualmente en Barcelona que permite eximir de la construcción de un parking si el edificio tiene una certificación A, lo cual permite reducir bastante los costes también de la promoción. Entonces planteamos
Bueno, esta es la tipología de vivienda, muy similar a la anterior que os he comentado. Ahora explicaré el sistema estructural en madera. Y aquí planteamos una planta baja, una estructura con pilares, una planta relativamente libre para poder encajar un futuro programa que está previsto de una guardería y toda la estructura de madera en la planta superior. Este es el segundo edificio en madera que hacemos nosotros y habíamos hecho anteriormente un equipamiento, que es un centro de acogida para mujeres sin hogar, y lo habíamos planteado todo con una estructura de muros de celete. Estábamos hablando de un equipamiento y teníamos un presupuesto muy diferente al que tenemos ahora. Nuestro compañero luego explicará un caso de, de proyecto en madera en el que por lo visto económicamente los números salieron bastante bien, pero nosotros tenemos problemas a la hora de encajar estos proyectos a nivel presupuestario para vivienda de protección oficial. Entonces aquí lo que planteamos ya es ver cómo podemos optimizar el uso de la madera. Entonces, en vez de plantear todo en base a una estructura de muros, hacíamos una combinación de pórticos y muros de carga. Entonces, aquí podemos ver un poco todos los elementos con los que trabajamos, ¿no? Tanto los componentes en 2D, pueden ser divisorias entre viviendas o los de fachada, pero como los componentes 3D, o sea que también introdujimos el módulo prefabricado de baño. No hemos llegado a hacer, o sea, esto es un bathpod, no hemos llegado a hacer un kitchenpod, esperamos poder hacerlo en futuros proyectos, pero estos son un poco los elementos con los que trabajamos, ¿no? Los pórticos, los componentes 2D y el componente 3D de los baños. Todo esto desarrollado con metodología BIM. Nosotros estamos implantando la metodología BIM en el despacho, pero esto sobre todo estuvo muy liderado por la constructora y evidentemente esto nos permitía pues, extraer datos precisos para la planificación de la fabricación, optimización del transporte y control de montaje en obra. Este proyecto se construyó en 13 meses. Los módulos de los baños prefabricados se fabricaron en la fábrica en Butec, que es del grupo Porcelanosa, en Castellón. Esto con 1 o 2 visitas de obra aquí ya pudimos resolver todo el módulo y viene montado con todas las instalaciones de clima, todo montado ya, listo para llevar a obra. Y aquí bueno, está el tema de los componentes de fachada, que básicamente venían trasdosados y con las ventanas. Estos se fabricaban en Tailfusta, que es una empresa que está a las afueras en Manresa, a las afueras de Barcelona, relativamente cerca. Bueno, esto es un poco unas imágenes del patio interior y del edificio acabado. Y bueno, aquí un poco volviendo al tema del coste, ¿no? Para nosotros esto fue un poco... Para nosotros, como arquitectos, un fracaso porque tuvimos una disputa constante con la constructora, la lucha entre la madera vista o la madera no vista. Claro, la madera vista implica una mayor sección de sacrificio, es decir, tener más sección porque en caso de fuego pueda resistir, ¿no? Pero la constructora hacía sus números y le parecía más viable hacer menos madera y trasdosarlo todo. Al final de este proyecto, que está construido prácticamente íntegro en madera, lo único que vemos son los pórticos de madera, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto también venía dado porque el cliente es muy diferente. O sea, el promotor tiene unos requisitos de calidad mucho mayores o de acabados mucho mayores que los que tiene el IBABI, a nivel de instalaciones y de acabados. Entonces, bueno, fue una lucha constante y realmente creemos que es un fracaso que en un edificio de madera no podamos aprovechar, ¿no? Dentro de las viviendas de las cualidades que tiene la madera. Antes han comentado que en Barcelona se construyó el edificio modular más alto, creo que es este, porque la constructora siempre nos lo recuerda. Para mí no es nada relevante que sea el edificio más alto modular. Este es de la misma convocatoria, el mismo concurso que el otro lote. Es un proyecto en el barrio del Poblenou, es un barrio industrial, que ahora es un distrito de usos mixtos digital que está creciendo muchísimo. Como podéis ver en el fotoplano, ¿no? Está la zona en desarrollo. Es un edificio muy compacto, una barra de 8 plantas. También tenemos que tener un programa de equipamiento en la planta baja. Nuevamente nos eximieron pudimos no hacer el parking. Eso sí, pusimos una gran zona de aparcamiento de bicicletas. Es un edificio con un solo núcleo de escaleras y acceso por pasarela a todas las viviendas. Aquí podemos ver la sección con unas zonas comunitarias en cubierta y nuevamente una tipología muy similar a las que os he estado enseñando. Pero aquí trabajamos con un sistema modular 3D de hormigón.
que funciona de la siguiente manera. Cada vivienda está compuesta de 2 módulos, que son como una mesa invertida, como una mesa al revés. Estos pilares están, digamos, unidos por una estructura tubular que les da una cierta rigidez, pero que además nos permite poner un panel sándwich encima, que protege para el transporte, pero que también permite luego la facilidad de montaje en obras. Es decir, cuando se van montando estos módulos, los operarios van trabajando sobre esta cubierta. Es una estructura de hormigón muy aligerada. Estas son un poco las ventajas de prefabricar con hormigón. Hemos de optimizar al máximo el uso del material, minimizar, en este caso, digamos, los metros cúbicos de hormigón. Y este ya es en la propia fábrica toda la cadena, digamos, de montaje de los módulos. Y nuevamente los módulos vienen completamente acabados, vienen incluso hasta con el portarrollos, con todas las instalaciones. Lo único que una vez se montan sí que hay que hacer toda la conexión vertical de estas instalaciones. Esto se fabricó en Manresa, también aproximadamente 1 hora y pico de este lugar de Barcelona, transportados en camión. Estamos hablando de 104 módulos que se montaban a una media de 7 módulos por día. En 15 días se levantó el edificio. Bueno, hubo gente que se fue de vacaciones y cuando volvió se encontró el edificio, ¿no? Es realmente llamativo, ¿no? Evidentemente después hay muchísimo más trabajo, ¿no? Y hay todo un trabajo que se ha ido haciendo on-site, toda la cimentación y planta baja, y con todo el trabajo que se ha hecho off-site hay una reducción de plazos brutal que también, casualmente, son 13 meses como en el otro proyecto, ¿no? Aquí tuvimos la ventaja, además, de que, como os he dicho, esto está en un barrio en desarrollo. O sea, que teníamos solares, teníamos una facilidad de accesos que facilitaba muchísimo el trabajo, porque esto no lo podíamos plantear en el centro de Barcelona. Esto ya son imágenes del edificio acabado, que, como podéis ver, tiene como un carácter muy industrial, ¿no? O sea, intentamos recoger este carácter industrial de la zona. Lo hemos planteado siempre como una infraestructura habitable, este edificio. Es decir, este edificio tiene una planta de pilares y quizás en 80 años pueda reconvertirse en un edificio de oficinas. Y por eso también planteamos este tipo de ventanas tan apaisadas y tan abiertas, ¿no? Algunas imágenes de las zonas comunes, de escalera, pasarelas de acceso y de las viviendas. Y ahora os pasaré también un vídeo. Creo que falta el audio, ¿no? No sé. Este edificio ahora se ve como muy descontextualizado, porque tiene que tener edificios medianeros, o sea, se tiene que completar toda la manzana. 45 pisos en total. 45 pisos. ¿En 8 plantas? 8 plantas. Bueno, piensa que el sol sale por allá y le da la vuelta. Y eso, o sea, que tiene sol todo el día, desde hasta que se pone. Son viviendas en cesión de uso, o sea, son viviendas de venta, pero son una cesión de uso a 75, 85 años. Tienes los toldos puestos. Tiene el toldo puesto, se puede mojar por abajo y luego también para allá.
Para nosotros también es importante que estos edificios, una vez acabados, no parezcan edificios prefabricados. O sea, tiene un carácter industrial, pero no tienen este aspecto, digamos, que tenemos asociado, ¿no? A estas fachadas como con ventanas como muy moduladas, ¿no? Vale. Brevemente, un proyecto que no surgió de un proyecto y obra, sino de digamos, de un proyecto como con bastantes tintes políticos en el que se pretendía dar como respuesta a una emergencia habitacional en base a construir con contenedores marítimos. Y se dieron 3 casos en Barcelona. Uno que se construyó con planta baja +4 en el casco antiguo, funciona bastante bien. Siguiente proyecto de planta baja +6 y nosotros se nos encargó, ganamos el concurso para hacer planta baja +8. Desde un primer momento vimos que aquello no tenía mucho sentido, porque estábamos llevando al límite estos contenedores marítimos, estábamos manipulándolos de tal manera y reforzándolos de tal manera a nivel estructural que dejó de tener sentido. Además coincidió con una crisis económica y el elevado precio de los contenedores hizo que se tuviese que parar este proyecto, pero como ya habíamos trabajado en el otro proyecto de los módulos de hormigón, se pudo reenfocar hacia este otro sistema. Bueno, esto simplemente son las plantas del equipamiento. Estos son alojamientos para familias monomarentales, concretamente para mujeres con hijos, que tienen un equipamiento enfocado a dar servicio a estas mujeres con espacios comunitarios y estos alojamientos. Esta planta sí que surge, como podéis ver, de unas medidas muy estrechas, porque son las que nos marcaban los contenedores marítimos. Lo que hemos tenido que hacer es, manteniendo el mismo proyecto para no modificar la licencia de obra, readaptarlo al sistema de módulos de hormigón. Entonces, aquí no tenemos unos espacios tan amplios. Aquí podemos ver, parte del equipamiento está soterrado con un patio, planta baja más altillo y 8 plantas de módulos. Esta obra se empezó en enero, empezamos las cimentaciones. Estamos trabajando ya en fábrica, misma fábrica, Compact Habit. Estos módulos van a llegar en julio. Seguramente se montarán también en muy pocos días y esperamos poder finalizar la obra a finales de año. Estas son unas imágenes interiores y unas imágenes del equipamiento. Entonces, después de todos estos proyectos de obra, tanto nosotros redactores como el IMAP ha reflexionado un poco sobre todo este proceso, ¿no? Y ha llegado como unas conclusiones. Y voy a destacar 3. Una de ellas es que es muy importante que protejamos la propuesta arquitectónica, porque ¿qué ha ocurrido? Los contratos eran a nombre de la constructora y nosotros estábamos dentro del contrato de la constructora. Y todo y que teníamos los honorarios blindados, pues podéis imaginar la fuerza que tenía la constructora, ¿no?, a la hora de ponernos de acuerdo en la toma de decisiones de este proyecto. La constructora y nosotros, o sea, es que trabajamos juntos desde la fase de concurso, pero luego han habido muchas disputas y muchos pulsos, ¿no?, durante el proyecto. Otro problema que nos hemos encontrado, los sistemas, todo y que nosotros hemos de prever proyectos que sean modulados y adaptables, los sistemas también tienen que ser capaces de adaptarse al proyecto. Antes se ha mencionado la constructora Avintia. Avintia era, junto con otra constructora, que formaron una UTE, era la empresa constructora inicial del proyecto modular de 3D. Avintia tiene su línea de Habita, si no recuerdo mal que se llama, que trabajan con unos paneles, unos componentes 2D. Lo que nos ocurrió ahí es que ellos trabajaban con unos componentes muy específicos, con unas proporciones de hueco muy específicas, que para nada se adaptaban a estos grandes ventanales que estábamos proponiendo. Es una propuesta con un carácter muy específico arquitectónico que había sido muy bien valorada por la Comisión de Arquitectura del Ayuntamiento de Barcelona, y lo que acabó ocurriendo es que la constructora solamente quería trabajar con su sistema, por lo tanto tuvo que salirse de la ecuación y tuvo que entrar otra constructora, que fue la que al final acabó desarrollando estos módulos en 3D. O sea que creo que es importante que los sistemas tengan cierta flexibilidad. Y sobre todo encontramos un problema con todo el tema del cálculo de la reducción del impacto ambiental. O sea, la verificación y justificación de estos cálculos era muy compleja.
Incluso desde el propio instituto, claro, aparecían materiales que igual no estaban claros y todo esto retrasó mucho el proceso de licitación y también la verificación de todo esto para dar cumplimiento a unos parámetros con los que tú te habías comprometido en una fase de concurso, ¿no? Por todos estos motivos y otros, IMAP ha simplificado todos estos procesos de licitación y entonces ahora está lanzando unos concursos desde el 2024 y este año y lo que se propone es que la constructora entre en la fase de ejecutivo, que desde un punto de vista de contratación no tengo muy claro cómo se hace, porque no estamos acostumbrados a acabar un proyecto y licitar la obra. Se va a licitar la obra con un proyecto básico muy detallado. La constructora va a entrar de la mano del equipo redactor en la fase de ejecutivo, ¿vale? Y los criterios de valoración se han invertido. Ahora 75 puntos sobre 100 propuesta arquitectónica, 25 puntos sobre 100 la valoración más de criterios objetivos. La calidad arquitectónica, se valora la calidad arquitectónica, la inclusividad, la relación con la ciudad. En cuanto a los objetivos, presupuesto y edificabilidad, optimizar la superficie útil de las viviendas y, sobre todo, trabajar el factor de forma. O sea, hacer un edificio muy compacto que minimice la fachada porque tiene una repercusión muy alta en el coste del edificio. En cuanto a la industrialización, sostenibilidad y circularidad, solo 15 puntos, pero se valoran temas como la modulación, estandarización y relacionalidad constructiva, que el máximo de componentes sean prefabricados, promover la competencia abierta de industriales en fase de proyecto, evidentemente la reducción de la huella ecológica. En cuanto a las emisiones de los materiales, simplemente se especifica un límite que no debemos pasar, esto simplifica mucho. La eficiencia energética, potenciando sistemas pasivos y pensar en estructuras durables, sobre todo pensando en cambios futuros de uso, ¿no? Ahora voy a explicar este último proyecto, que es uno que estamos también redactando, un poco como resumen de lo que nosotros entendemos que deberíamos hacer o cuál es el camino que deberíamos llevar, ¿no? Como he dicho, creemos que los proyectos deben ser ordenados, modulados y abiertos a diferentes sistemas y componentes, pero nosotros creemos sobre todo que hemos de optimizar el uso de materiales y su coste, entendiendo cuáles son las lógicas y las cualidades del material. Y pondré un ejemplo de este edificio que estamos haciendo ahora, redactando ahora. No creemos que el edificio tenga que ser todo en madera o todo en solo material. O sea, realmente tenemos que entender cuáles son las ventajas de cada material, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer un edificio que combina componentes 2D de madera y algunos de estos paramentos queden vistos y podamos aprovechar estas cualidades con forjados prefabricados, alveolares, prelosas, lo que sea, pero que nos permiten tener mayores luces, por lo tanto más flexibilidad, pero además tienen mucha inercia, con lo cual también nos ayudan a captar ese calor que pueda entrar en invierno por el balcón o a refrescar en invierno. O sea, es simplemente encontrar esa lógica de todo y optimizar y por qué no utilizar hormigón y madera y bathpots y kitchen pots y combinar todos los elementos para encontrar a cada proyecto digamos, la mejor fórmula, ¿no? Para acabar, me gustaría hacer unos comentarios o unas recomendaciones. Creo que es importante, o sea, no debemos hacer de la industrialización un objetivo en sí mismo y mucho menos utilizarlo como una herramienta política, ¿no? O sea, hemos de entender qué tiene sentido y qué soluciones ofrece el mercado en estos momentos para ir avanzando paso a paso hasta que alcancemos sobre todo mayor escala de producción, especialmente en las islas, ¿no? Se ha hablado muchísimo en la mesa de debate, es importantísimo alinear objetivos entre promotores, constructores y redactores. Y aquí creemos que la figura del Project Manager puede ser muy relevante en este sentido. A nosotros nos hubiese ayudado mucho en estos proyectos a los que nos hemos enfrentado, ¿no? Hemos de desarrollar sistemas industrializados integrales y eficientes, pero hemos de invertir más tiempo en la redacción colaborativa y agilizar muchísimo los trámites administrativos. En el caso del edificio modular nos hemos encontrado con una situación muy extraña. Es decir, nosotros nos han hecho redactar un concurso y un proyecto en unos tiempos récords. Hemos construido el edificio en 13 meses, pero la suma de ese tiempo se equipara a lo que se ha tardado desde la administración en licitar, conceder licencias, incluso una vez acabado el edificio, que tuviésemos electricidad en el edificio. Este edificio ha estado sin luz durante un año hasta que ha podido entrar a habitar el edificio. Por lo tanto, estamos
llenándonos la boca de que la industrialización va a ser la respuesta a la emergencia habitacional y que vamos a reducir los plazos, pero es que al final se están duplicando por otros motivos. O sea, que no tiene ningún sentido este esfuerzo y esta energía si no se acompaña también de esta agilización, ¿no?, por parte de administraciones y demás. Bueno, nuestro rol como arquitectos, ya lo he dicho, debe ser la utilización y combinación de elementos innovadores que vaya ofreciendo el mercado mediante proyectos razonados, previsores y abiertos a la incorporación de diversidad de sistemas y componentes. Y, muy importante, hemos de velar por la calidad de los proyectos, porque yo creo que todavía, o sea, hay una valoración generalizada de la ciudadanía un poco negativa, ¿no?, de lo que es la industrialización. Hemos de intentar revertirlo y para eso hay que apostar por el rol del arquitecto y de la calidad arquitectónica de los proyectos, ¿no? Así que, como se ha dicho tantas veces, solo trabajando de la mano todos, empresas innovadoras, constructoras y promotores, conseguiremos, como dice el título, redefinir o, como decían antes, haremos evolucionar la arquitectura contemporánea mediante la construcción industrializada. Gracias.